Hola a todos y bienvenidos a Viernes de Ambiente. Soy Natalie Torres López y me alegra muchísimo acompañarlos en esta segunda temporada donde seguimos promoviendo la reflexión y la acción frente a los grandes desafíos ambientales y sociales de nuestro país y del mundo. Este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de NTL Consultores, especialistas en regulación ambiental y gestión social, comprometidos con impulsar diversas actividades dentro del marco de un desarrollo verdaderamente sostenible. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 9888-06555 o al correo contacto@ntlconsultores.com. No olvides seguirnos en YouTube y Spotify, dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún episodio. Empecemos con este nuevo capítulo de Viernes de Ambiente. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva sesión del podcast Viernes de Ambiente. Hoy, como todos los viernes, tenemos un invitado especial para hablarnos de Amazonía en disputa más allá de la minería ilegal. Él es el especialista Manuel Zapata. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Natalie. Gracias por la invitación al podcast. Estoy contento de poder conversar contigo en este nuevo episodio del podcast. Qué bueno, Manuel, tenerte en esta sesión. Bueno, vamos a presentarte, Manuel, para que todo el público te conozca y conozca un poco de tu trayectoria. Tú eres abogado especialista en justicia ambiental y magíster en gestión ambiental y sostenibilidad por la UPC, con especialización en criminalidad corporativa por la Universidad de Salamanca, España. Cuentas con más de 12 años de experiencia profesional en el sector público, especializándote en temas como justicia ambiental y gestión ambiental, delitos e infracciones ambientales y gestión de proyectos. Has formado parte del equipo de la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales, en la presidencia del Consejo Directivo de la OEFA y la Unidad Funcional de Delitos Ambientales Unida del Ministerio del Ambiente. También has sido parte del proyecto Prevenir de USAID y estás abocado a combatir los delitos ambientales en la Amazonía peruana. Además de todo, actualmente eres asesor de la Dirección Ejecutiva y coordinador de proyectos binacionales de la FCDS. Buenas noches nuevamente, Manuel. Hoy vamos a hablar de un tema que nos acoge a todos, ¿no? Para conocer un poco más de qué es lo que verdaderamente está pasando dentro del marco de la Amazonía en disputa, como lo dice el título, y esto más allá de la minería ilegal. Y para ello, pues estamos planteando 5 preguntas, como es habitual dentro del marco de este podcast, en donde vamos a conocer un poco más de tu visión y de tu expertise relacionado a toda esta temática. Bueno, ahora mismo entonces nos vamos directo con la primera pregunta. Manuel, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, los factores estructurales, estatales, económicos y territoriales que realmente están disputándose el control hoy en día en la Amazonía? Gracias, Natalie, por la pregunta. Efectivamente, Amazonía en disputa es un documento elaborado por la Fundación para la Conservación del Desarrollo Sostenible, que busca contar a través de un análisis crítico, reflexivo, la problemática actual que vive la Amazonía. Y el título es muy revelador porque decidimos ponerle más allá de la minería ilegal porque creo, que a la fecha muchas de las cosas que están pasando en la Amazonía se están invisibilizando por hablar solo de minería ilegal. La minería ilegal es un problema estructural, es un problema trágico que afecta a comunidades, personas, que afecta a ecosistemas, pero junto a la minería ilegal hay otros factores también que están sucediendo y es oportuno poder señalarlo. Las disputas actuales por la Amazonía no es necesariamente un conflicto lineal entre Estado e ilegalidad, ¿no? Y hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Sino creería que es más una especie de superposición de territorialidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay disputas entre quién tiene el control, ¿no? ¿Y el control de qué? Entonces hay factores estatales, factores económicos y factores territoriales, por ponerlo de alguna manera, ¿no?
Cuando señalamos estos factores estatales en disputa, es clave tener en cuenta que nuestra región tiene estados débiles, fragmentados o que están cooptados, que es lo más grave. Después tenemos estos factores económicos, en donde ya entramos un poco a mirarlo desde la perspectiva, el gran ejemplo es la minería ilegal, ¿no? Estos factores económicos tienen como características las convergencias entre economías legales e ilegales, por ejemplo, ¿no? Aquello que se extrae de manera ilegal, pero que puede ser insertado en cadenas productivas legales, como el caso de la minería, ¿no? La minería ilegal, que es una actividad con una fuerte presencia y una expansión en los últimos años por más del 100-200% en la Amazonía, ¿no? La ganadería, que si bien no es un problema todavía en el Perú, sí es un gran problema en Colombia y en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y los temas de infraestructura vial, no hay una buena planificación de las vías, hay en todo caso muchas veces vías que se aperturan y que se proyecta construir y que le hacen más juego a la ilegalidad que a la legalidad, ¿no? Estas tres principales, pero también si queremos hacer un listado podemos mencionar el narcotráfico, el tráfico ilegal de fauna silvestre, el comercio ilegal y la extracción ilegal de madera, para hablar de actividades asociadas al territorio. Pero actividades asociadas al territorio de manera indirecta, tenemos todos estos problemas asociados al lavado de activos, a los flujos ilícitos financieros, a los delitos contra la administración pública, principalmente los de corrupción. Otro factor económico que vale la pena señalar y poner sobre la mesa son esta especie de acumulación por despojo, ¿no? Y es decir, grandes propietarios, acaparadores de tierra y empresas extractivas también transforman los territorios producto de las mercancías, ¿no? Es decir, a partir del oro, de la madera, ¿no? Incluso también temas asociados a los bonos de carbono, ¿no? Cómo están acaparando y cómo están interviniendo en la Amazonía a partir de estos commodities, ¿no? Y para terminar esta parte de factores económicos, creo que hay una demanda global, ¿no? de commodities y minerales asociados a la transición energética, ¿no? Que hacen que la región sea aún más estratégica. Hay que tener en cuenta de que la Amazonía actualmente está siendo puesta o está en la mira de muchos países, ¿no? La verdad es que todo lo que nos comentas es bastante impresionante, ¿no? Y qué interesante que se hayan podido identificar estos diversos factores a través de este informe que nos vas a compartir y que va a ser compartido también al público, y que se haga este tipo de trabajos, ¿no? Porque necesitamos tener ciertamente los datos y certeza de a qué nos estamos enfrentando como Estado, como sociedad también. Y pues la verdad es que nos revelas un panorama bastante impactante, y no en positivo, lastimosamente, pero estamos dentro del marco, pues creo que todos trabajando para cambiar esa realidad, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta número 2 sobre este tema también. ¿Qué vacíos normativos, institucionales y de gobernanza crees tú que permiten que la minería ilegal y actividades conexas generen impactos acumulativos y sinérgicos en la Amazonía? Gracias Natalie. Y sí, qué pena poder tener que plantear un panorama desolador, pero hay que decirlo, ¿no? No hay, al menos en una ventana de 10 años hacia adelante, no vemos cómo podamos salir de esta situación. Toca ayudar, contribuir desde nuestro corner, o de nuestro espacio, para intentar soluciones efectivas principalmente. Y esta pregunta un poco revela también los problemas estructurales, ¿no? Es decir, desde los vacíos normativos podemos señalar que hay una desarticulación entre normas, ¿no? No solamente desarticulación entre normas que permiten, creo yo, áreas grises, ¿no? En donde actores formales, informales o ilegales puedan operar sin control, sino también el impulso normativo en contra de la propia institucionalidad de los estados. Y eso lo vivimos en nuestro país, en el Perú, ¿no? Donde representantes del Congreso de la República y el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Han impulsado normativa
en contra por ejemplo, la policía, en contra de la fiscalía, ¿no? Para que ellos no puedan desarrollar de manera asertiva su trabajo, ¿no? Solamente para poner un ejemplo de esta parte, y es que se está discutiendo actualmente, para tus oyentes que no son peruanos, actualmente una nueva ley de formalización minera. Y nosotros que hemos estado haciendo el seguimiento de esta normativa, recuerdo hace ya un par de meses, un poco más, un poco menos, publicaron el predictamen de esta norma. Y encontramos que en el predictamen se había incorporado todo un capítulo asociado a la formalización de la minería aluvial, cuando la minería aluvial en el Perú está prohibida por ley y además con un respaldo del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer esta incorporación hacia atrás, yo no veía que se estuviera discutiendo, ¿no? Fue casi una sorpresa. Dije, bueno, debe ser el Congreso nuevamente en este afán de querer debilitar para favorecer poderes del mal, por decirlo de alguna manera. Nos hemos dejado bastante como Estado, me parece, según lo que nos estás comentando, ¿no? Todos los tentáculos de la corrupción están absolutamente por todas las esferas y han llegado al poder y han llegado a la toma de decisiones, y hoy en día vemos pues normativa nefasta, ¿no? Con un impacto negativo bastante importante, relevante, que todos estamos apreciando, pero sin embargo pues es como si pasara por nuestras narices, pero en realidad no hay acciones quizás concretas, porque estas tienen que articularse justamente con todo lo que involucran, ¿no? Y es bastante lo que nos estás revelando hoy. Y bueno, da un poco de impotencia, ¿no? Más que nada como ciudadano, como académico. De hecho, es importante conocer esta realidad y por eso está este podcast, porque no necesariamente en todos los espacios se hablan sobre estos temas, ¿no? Y fuerte y claro como debería darse. Pero sí da impotencia, realmente, Manuel. Y bueno, tú que trabajas en el día a día con ello, imagínate, ¿no? Me imagino cómo estás como ciudadano también, más allá de estar involucrado en el tema de, pues, de consultoría, de la academia y de que esto sea tu día a día, ¿no? Bueno, sinceramente, bastante revelador todo lo que nos indicas. Ahora, como pregunta número 3 tenemos cómo está cambiando la relación del Estado, estas comunidades en el contexto actual, y qué mecanismos de participación o consulta previa crees que están quedándose cortos frente a estos nuevos conflictos. De acuerdo. Solamente quiero reaccionar, Natalia, a lo último que has señalado, las últimas cosas. Justamente esto de que las cosas están pasando frente a nuestras narices, ¿no? Y yo quisiera traer un ejemplo, si me permites, y es, tú sabes la problemática social de los menonitas, ¿no? Y un día nos despertamos y nos enteramos que los menonitas habían deforestado, se habían tumbado el bosque 500 hectáreas. Un poco más, un poco menos. ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? Y esto fue en un Cayali, creo, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Y es exactamente lo mismo. Las autoridades se hacen de la vista gorda, simplemente dejan que eso pase, hasta que un día sale a la opinión pública y es conocimiento de todo, ¿no? Creo que toca como sociedad civil también seguir en una movilización fuerte, ¿no? Diciendo las cosas en voz alta, planteando también soluciones, ¿no? Porque al igual que tú, que trabajas en un territorio, ¿no? Se puede conocer más cerca la realidad y se pueden plantear soluciones innovadoras. Pero regresando un poco para responder a tu pregunta, ¿cómo está cambiando esta relación Estado-comunidades? Bueno, hay que tener claro y entender que el Estado llega tarde y mal, ¿no? Eso creo que hay que decirlo, ¿no? El Estado llega, y si llega tarde, ¿no? Cuando llega mal. Entonces, y llega a veces con un enfoque policíaco, ¿no? Un policivo. Es decir, un enfoque de aplicación de la ley, ¿no? Solamente con interdicción, solamente con la policía, solamente con la fiscalía no se solucionan los problemas estructurales, ¿no? Porque la minería, a ver, hacer interdicciones de 4, 5 balsas o 10 balsas en los ríos amazónicos, la interdicción es un ejercicio de contención, ¿cierto? Estás un poco intentando que la actividad no continúe.
pero no estás atacando la causa estructural de la actividad, ¿no? Que falta, no sé, pues, de servicios básicos, de alternativas productivas, de desarrollo territorial, qué sé yo, y otras cosas. Entonces el Estado llega tarde y llega mal, ¿no? Llega con este enfoque policíaco, después de que el territorio, o sea, llega tarde. Una vez que el territorio fue ocupado por actores ilegales, recién llega el Estado ¿a qué? Si ni siquiera puede ingresar geográficamente a los espacios. O lo peor es que cuando llega, muchas veces en territorios donde no hay criminalidad, donde no hay que entrar con un enfoque policíaco, llega a veces con proyectos extractivos sin consultarle a nadie, ¿no? Impone un modelo de desarrollo de un espacio geográfico que creo que también exacerba y genera problemas y conflictos con el Estado, con las comunidades, ¿no? O sea, defienden el país, ¿no? La Amazonía no es solo de los amazónicos, la Amazonía es de todos los peruanos, ¿no? Y nuestra primera línea de defensa son las personas que viven ahí, que son muchas veces poblaciones indígenas, y son los que Hay mucha impunidad también, ¿no? hay mucha impunidad, y mucha impunidad, porque claro, si quieres denunciar un asesinato en la Amazonía tienes que ir, no sé, pues, 3 horas para llegar a una comisaría, ¿no? Entonces, de ahí a que te dan. Pero en realidad tú también habrás andado mucho en la Amazonía, como ha sido mi caso también, y vemos pues lugares geográficos que no están cerca a absolutamente ninguna autoridad, ¿no? Y en donde es totalmente a veces muy difícil el acceso, ¿no? Entonces, imagínate, es ahí donde justamente se enquistan muchas de estas actividades ilícitas y es ahí donde encontramos a los defensores y la impunidad respecto a todo lo que involucra su integridad, ¿no? Y la afectación que tienen directa a su vida. De acuerdo, 100% de acuerdo contigo. Ahora, buena suerte si te encuentras de repente con una representación del Estado, ya sea una comisaría, un policía, un juez de paz, no sé, alguna oficina desconcentrada de alguna entidad nacional que no estén cooptadas por la corrupción, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tú vas 3 horas, 4 horas de camino, ya sea en bote o en tierra, para llegar a un lugar y poner tu queja de tu denuncia, y en buena suerte, si es que esa persona pues al menos tiene un mínimo de conciencia de justicia social, de justicia ambiental. Porque puede ser también que te digan, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo para atenderte, chao. Pero bueno, un poco para terminar y de repente abordar el tema de la consulta previa. Es algo una reflexión. Gracias por la pregunta de esa parte, porque yo creo que ya no alcanza la forma en la que se plantea la consulta previa y la participación formal de las comunidades, ¿no? Yo creo que es insuficiente. Yo creo que hay que considerar contextos de violencia en estos territorios y cooptación. Hay que ponerlo sobre la mesa cuando hablamos de consulta previa, ¿no? Hay que poner sobre la mesa la convergencia de economías ilegales, ¿sí? Que es un factor. Y hay que incorporar, bueno, y esto es algo en lo que tú también ya has trabajado mucho, ¿no? Y hay que seguir fortaleciendo, incorporando esta perspectiva indígena y del territorio y la autonomía en los pueblos en las consultas previas también. Qué interesante, Manuel, todo lo que hasta el momento estamos conversando. Ahora vamos a pasar con la pregunta número 4. ¿Cómo dialogan o chocan estos dos mundos en el territorio y qué riesgos reales implica esta convergencia para la gobernanza socioambiental? Wow, qué buena pregunta. ¿Cómo dialogan o chocan esos mundos en el territorio? A ver, un poco en la misma línea de lo que hemos venido conversando, ¿no? En un mismo territorio coexisten yo creo que 4 órdenes, ¿no? El estatal, por un lado, el comunitario, del que acabamos de hablar, ¿no? El empresarial, al que hemos hecho referencia, y el criminal, ¿no? Y el problema es que todos quieren mandar. Entonces, todos quieren mandar sobre el territorio, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, ¿cuál es la consecuencia? Que el territorio estalla, ¿no? Entonces, tienes el Estado, la comunidad, cuando hay situaciones de proyectos, el empresario y después el criminal, ¿no? Entonces, los 4 quieren imponer una forma de gobernanza en un territorio, ¿no? Entonces, chocan entre ellos, todos quieren mandar, y creo que en consecuencia lo que termina pasando es que hay
explosiona el territorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde las economías ilegales o ilícitas estén y conviva con las economías legales, ¿no? Y en donde creo que la gobernanza ambiental, si queremos decirlo de alguna manera, se vuelva una utopía, ¿no? Un espejismo, ¿no? Donde nominal, ¿no? Se menciona solamente que hay una gobernanza, pero en verdad no la hay. Y no la hay porque ya el crimen organizado impuso sus reglas y somete a las comunidades y somete al propio Estado. Entonces no vemos, al menos particularmente, no veo cómo el Estado pueda hacer efectiva su presencia, hacer efectivas sus acciones en estos espacios, sobre todo en aquellos territorios donde ya hay una presencia fuerte, donde ya la dinámica cambió, ¿no? Y ahí ya no hay reglas gubernamentales o institucionales, sino hay reglas del crimen organizado que conviven también con las comunidades, y hay que decirlo también, en donde muchas veces las comunidades le hacen el juego, ¿no? Ya sea por temor de sus propias vidas o porque simplemente ven en la actividad ilegal una actividad lucrativa y de dinero inmediato, ¿no? Cambio. Sí, sí, la verdad es que también tenemos que decirlo, ¿no? Hay muchas comunidades que también están involucradas, como otras que todavía tienen conciencia y definitivamente defienden su hábitat, defienden justamente la calidad de vida que pueden tener, ¿no? Cuando se va a impactar de esta manera con este tipo de actividades, en este caso la Amazonía, ¿no? Bueno, y como última pregunta, porque este tema da para bastante y realmente cada cosa que nos comentas puede sonar un poco más chocante, y a mí me viene a la reflexión que un poquito hemos como normalizado quizás, ¿no? Si bien no hay un conocimiento a detalle, tal y como nos estás comentando, estos factores, de todo lo que se ha identificado y es parte de este informe, pero como que estamos normalizando lo que vemos, o lugares que ya parece ser tierra de nadie, que sí, claro, directamente, por ejemplo, están involucrados con la minería ilegal, ¿no? Rinconada, en Madre de Dios hay lugares también así, Patadas, entre otros, porque está en todo nuestro país esta actividad, lastimosamente. Entonces, parece que de alguna otra manera, con la escasa o mucha información que tenemos como ciudadanos de a pie, hemos podido como que normalizar, como que dejar este tema un poco relegado, no hacerle un frente como se necesita realmente, ¿no? Con todas estas acciones que involucren también la participación ciudadana, que involucren que se tomen decisiones bastante importantes, ya pensadas, ya un poco en este tipo de estudios que ya van teniéndose dentro del marco de este contexto, ¿no? Y nos van dando un conocimiento más detallado. Entonces, sinceramente, sí es un poco chocante darnos cuenta de esa realidad que quizás estamos normalizando, y pues espero que este programa de alguna otra manera lleve a la reflexión, ¿no? ¿A qué estamos haciendo nosotros también y qué podemos hacer para que este panorama cambie? Bueno, como última pregunta tenemos: ¿qué reformas urgentes, justamente en esa línea, debería impulsar el Estado para recuperar control territorial, garantizar derechos y evitar que la región siga siendo un espacio de disputa entre intereses económicos legales e ilegales? Gracias, Natalie. Bueno, tú has respondido a la primera, que yo también pensaba decir. Justamente eso es recuperar el control territorial, ¿no? Eso es clave. Y no necesariamente recuperar el control territorial con más militares o con más policía, ¿no? Sino con un Estado con una presencia integral, ¿no? El control territorial hay que dejarlo de entender solamente desde el punto de vista de aplicación de la ley, ¿no? El control territorial tiene que ver con que haya salud, educación, justicia y también presencia de fiscalía, de jueces de paz, ¿no? Entonces, pero no solamente con más militares o con más policía, ¿no? Entonces, lo primero, recuperar el control territorial, ¿no? Creo que lo segundo, en esa misma lógica, tenemos que construir una política criminal ambiental robusta, ¿no? Fuerte, ¿no? En donde no solamente se persiga a quien extrae,
el recurso natural, en este caso la minería, asociadas a la minería ilegal, ¿no? El mineral, sino persigue el dinero, ¿no? Perseguir la plata, ¿no? No solamente al operador, al peón, ¿no? Al que maneja la draga, ¿no? Sino perseguir también estos flujos ilícitos de dinero que están asociados al lavado de activos, a la compra de maquinaria, al tráfico de combustible, al tráfico de insumos químicos como el mercurio, ¿no? Y poder desmantelar estas redes financieras, ¿no? Las redes criminales financieras y de extracción ilegal de recursos, ¿no? Después creo que otra reforma debiera pasar por, creo que reconocer, por un lado, y fortalecer las gobernanzas indígenas y también comunitarias, ¿no? No solamente los pueblos indígenas deben ser consultados consultados para, ¿no? Sino entender que también son autoridades en su territorio, ¿no? Y poder hacer un trabajo sinérgico con ellos, ¿no? ¿Quién mejor que la población indígena o comunitaria para entender y saber qué pasa en el territorio? ¿Por dónde ir? ¿Hacia dónde ir? ¿De qué forma podemos plantear un desarrollo económico local de esos espacios geográficos? No sé si a través de este conocimiento ancestral también. Entonces, reconocer y fortalecer la gobernanza de las poblaciones indígenas y comunitarias creo que también puede ser una reforma interesante, ¿no? Me animaría a decir, quizás si hablamos de la gobernanza ambiental, ¿no? Que haya una gobernanza ambiental que pueda hacer un monitoreo real de la problemática, ¿no? Tener una especie de integración, de una lógica de integración de áreas protegidas, territorios indígenas, tierras públicas, que transparente también otorgamiento de derechos y todos los temas de concesiones que siguen siendo un problema a la fecha, ¿no? Por ejemplo, se siguen concesionando y petitorios mineros en ríos, ¿no? Y eso ya es incompatible, ¿no? Y finalmente, creo que debemos apostar por un modelo amazónico de desarrollo, ¿no? Que no necesariamente pasa por ser un modelo extractivo. Potenciar y fortalecer temas de bioeconomía, ¿no? Infraestructura no extractiva, un ordenamiento territorial que ponga límites claros, ¿no? Un trabajo de titulación serio para generar seguridad territorial jurídica, ¿no? Y sobre todo también porque esto va a ayudar a tener un control sobre estos corredores y puntos críticos de criminalidad y deforestación, ¿no? Que es una de los grandes problemas, ¿no? Entonces yo me quedaría con esas 5, ¿no? Recuperar control territorial, una reforma profunda de la gobernanza ambiental, hay que perseguir la plata y no solamente al extractor, ¿no? Reconocer y fortalecer las gobernanzas indígenas y comunitarias y apostar por un modelo de gobernanza amazónico, desarrollo que no pase necesariamente o solamente por la extracción de recursos naturales. Entonces, definitivamente, Manuel, hay mucho por hacer en esta temática, de acuerdo a los últimos puntos que nos acabas de detallar. Y pues también para que la gente vaya conociendo un poco más de los avances, actualizando información sobre este tema. Quizás nos puedas dar tus últimas reflexiones y también indicarnos dónde te pueden encontrar, cuál es tu cuenta, ¿no? De LinkedIn o otras que tengas para que también te vayan siguiendo y pues todos estemos activos respecto a esta participación que debemos de tener en esta temática. Plantearía una reflexión en 2 vías, ¿no? La primera, asociado a lo que hemos venido conversando en el tiempo de este podcast, y es que tenemos un problema real, un problema que está presente y un problema en el que la fórmula para solucionarlo no es clara y no hay visos de que una ventana de 10 años sea clara tampoco, ¿no? Y eso es una preocupación que nos deben de interpelar a todos, no solamente a los que viven en la Amazonía, sino a todos los ciudadanos. Es clave, y este es quizá en la otra vía, ¿no? Desde la sociedad civil, desde la academia,
poder contribuir con soluciones innovadoras a partir del conocimiento del territorio, ¿no? Acercarnos a las instituciones públicas y poder fomentar estos espacios de articulación para generar las soluciones. Claro, evidentemente esto también tendría que haber una apertura por parte del Estado con la sociedad civil para poder coayudarnos y plantear soluciones efectivas. Entonces, creo que es un problema de todos. El Estado no solamente son las instituciones públicas, gubernamentales, sino somos todos en una lógica de Estado ampliado, ¿no? Donde está la academia, la sociedad civil, el sector privado, la empresa privada, evidentemente todo el aparato estatal también. Y creo que es hora de sentarnos a conversar, poner los puntos sobre la IES y poder plantear soluciones en donde todos tengamos un grado de responsabilidad en la solución. Gracias, Natalie. Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar? No a mí, puedo dar, a ver, quizá podemos dejar también la página de la fundación donde trabajo, Claro, Fundación sí. para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, www.fcds.org.pe. Ahí pueden encontrar información de nuestro trabajo del día a día y sumarse también a las campañas que hacemos en pro de la ciudadanía, en pro del desarrollo productivo, en pro de la seguridad también de los pueblos. Qué bueno, Manuel, qué bueno. Entonces a todos a seguir a la fundación para que sepan un poco más de su trabajo y también puedan pues conocer un poco más de este tipo de problemáticas y hacer frente, ¿no? Como ciudadanos. Bueno, eso ha sido todo por el podcast el día de hoy. Los esperamos en la otra sesión y muchas gracias, Manuel, por ser parte de esta sesión. Chao, chao, cuídense. Gracias, chao. Hemos llegado al final de este episodio de Viernes de Ambiente, un espacio donde reflexionamos juntos sobre cómo construir un futuro más justo, responsable y sostenible. Recuerda que este podcast llega gracias al auspicio de NTL Consultores, expertos en regulación ambiental y gestión social. Te invito a suscribirte, a darle like al video y compartir este contenido con más personas que, como tú, creen en el poder de la acción ambiental. Soy Natalie Torres López y te espero el próximo viernes para seguir conversando sobre los temas que transforman nuestro entorno y nuestra forma de convivir con la naturaleza. Además, por supuesto, de ser temas muchas veces incómodos que solamente se hablan en este podcast, Viernes de Ambiente. Hasta la próxima y que tengas un excelente Viernes de Ambiente.